por favor, no paras un minuto. Sí, vivo un poco para eso. Tal cual. Te la pasás viajando, ¿no? Mira, en la pandemia no podía viajar de un lado al otro. Durante 3, 4 años viajaba sin parar. Ah, sos nómade. Y sí, ya me cuesta mucho volver a algo estable. Hoy estoy comunicada con Francisco Santolo. No lo quiero definir de ninguna manera, vamos a dejar que se defina él mismo, pero te agradezco un montón que me hayas conseguido la entrevista. No, mil gracias por invitarme. No, Placer. no, yo encantada, me recomendó una amiga colombiana que se llama Monique Era y me habló de vos. Y la verdad que ni bien me metí a investigar sobre vos, me encantó, me sentí identificada en algunas partes de a nivel personalidad. Sos un experto en emprendedurismo y en intraemprendedurismo. Este último término no es como muy habitual. Quisiera que me lo expliques y un poquito la historia del por qué. Sí, tiene que ver un poco con que las empresas grandes también necesitan cambiar la mentalidad y empezar a usar estas herramientas emprendedoras dentro de las grandes corporaciones. Es poco conocido porque está adaptándose de a poco el sistema educativo, pero hubo un gran cambio en la teoría de negocios alrededor del inicio de los 2000, en el cual se modifica 100% todo lo que aprendimos los que estudiamos negocios, y entonces están los que ya lo aplican y la mayoría que no, y los que lo aplican están haciendo una gran diferencia. Y por otra parte, estas grandes corporaciones, por distintos factores de los que podemos hablar o no, están corriendo mucho riesgo de disrupción, que es el fenómeno por el cual el líder de un mercado termina presa de un competidor pequeño que aparece de la nada con una tecnología llamativa y de golpe se quedan fuera. Y entonces las empresas tienen que reinventarse y no saben cómo hacerlo, y los principales consejeros de las empresas, las grandes consultoras, suelen no tener ni idea de qué hacer. Y entonces les venden nombres muy llamativos, pero con transformaciones que terminan siendo caras y costosas. El gran cambio en la teoría de negocios es así: anticipaba una volatilidad cada vez mayor del mundo y un avance de la tecnología cada vez más rápido que lleva a individuos a ser más poderosos por medio del acceso a esas tecnologías y el desarrollo de esas tecnologías. Y en ese anticipar son metodologías que apuntan a un mundo cambiante y no un mundo estable, y entonces salen de la idea tradicional típica de negocios que se usa hasta ahora, hasta en el ambiente de startup mal usado, de planifico, consigo dinero, ejecuto y veo qué pasa. Eso termina, y entonces lo que empieza a pasar es, yo primero aprendo, continuamente aprendo, me acerco a identificar quién es mi consumidor, qué dolor o deseo tiene en común, qué es lo que tengo que resolver, co-creo los productos con él y armo el proceso de forma tal de que cuando yo salgo a ejecutar, yo ya empiezo por las ventas. No armo la fábrica, produzco, estoqueo y después me pongo a ver a quién se lo vendo. O armo la tecnología y después hago el resto. Yo empiezo sabiendo que voy a vender, empiezo sabiendo mis márgenes, empiezo sabiendo que puedo producirlo a través de alguien más. El negocio es seguro, tiene menos riesgo, tiene menos inversión. Y esto puedo, con técnicas nuevas, por medio de la escucha y por medio del test, aprender y aprender a hacerlo. Claro, es exactamente al revés, tenés razón. Totalmente lo opuesto. Claro, y te quería decir, porque vos tenés en tu LinkedIn una frase que después vi que la tenés también en tu WhatsApp, que tiene que ver con el hecho de la lectura. Un emprendedor que no lee está en tremenda desventaja. O sea, tiene relación con esto, lo que vos decís, el hecho del aprendizaje continuo, ¿no? ¿Desde hace cuánto que tenés esa frase tipo de cabecera? Exacto, es que justamente yo me acuerdo, fue en el escenario de UCEMA, yo recién empezaba con esto, estaba seguro que funcionaba, ya había probado con un par de emprendimientos ayudando a los de onda, y empecé con Scalable hace 6 años, de UCEMA, que es la facultad donde me formé, desde ahora soy profesor de Sí. MBA, y todo, siempre fueron muy generosos conmigo, y terminé en un escenario con el dueño de Café Martínez, el dueño de, un montón de gente que yo admiraba, y yo, de golpe, llevaba 6 meses haciendo esto. Y una de las cosas que yo desde el principio hice es combatir mucho el ecosistema tradicional, que es este que te dice, busca dinero, hace un pitch, conseguí más dinero y más dinero y más dinero, que después puedo contarte lo que fui descubriendo en el tiempo que hay detrás de eso y por qué. Mm. Yo me enemisté con eso porque lo que decían los libros que ellos decían que leían no tenía nada que ver con lo que hacían. Y justamente los libros que ellos decían que leían eran los libros que a mí me daban el poder de hacer las cosas diferentes. Entonces empecé a encontrar en esos libros esa palabra que yo veo muy positiva, que siempre la vemos negativa, que es poder, que para mí es poder hacer, poder cambiar, poder impactar, poder transformar. Claro.
Mi gran misión es enseñarle a la gente de forma fácil a tener esas herramientas de poder. Y en ese escenario surgieron esas frases a modo de provocación. Yo decía, Claro, emprendedor con metodología y relaciones genuinas vence a emprendedor con dinero. No me refiero a que el dinero sea malo, ni me refiero a que no haya que ganar dinero. Me refiero a que justamente el camino de ir a pedir un montón de dinero sin saber lo que estás haciendo, no puedes competir nunca con alguien que sabe lo que está haciendo. Y esto de leer te da mucha ventaja. Está todo ahí en los libros nuevos, son muy aplicables. claro. Que siempre yo tengo la duda de que por momentos uno siente como que todo ya se inventó, ¿viste? Y vos justamente recomendás leer y uno lo que lee son cosas que ya existían. O sea, ¿cómo se hace para descubrir realmente los negocios, o sea, lo nuevo? Es genial. Es genial porque es así. Lo que pasa hoy en día es que hay más negocios que nunca, porque el 99.999 de las cosas no están inventadas. ¿Y por qué no Mm, están inventadas? Siempre vuelvo a lo mismo. Las corporaciones como las conocemos tienen 100 años. Nosotros como seres humanos tenemos como Homo sapiens 300.000. claro. Hace 50, 60 años no estaban ni las vacunas básicas. Era otro mundo 50 años atrás. Y Mm, esto de las nuevas corporaciones, el único sentido que tenían, surgen en Estados Unidos para que el mercado de capitales pudiera financiar grandes inversiones de capital para poder producir en escala, desde que surge lo del Forte, para poder llegarle a las clases medias con alguno que otro bien. Porque mm, la gente no vivía consumiendo bienes. Los bienes no eran el eje de la vida. Si traía el lechero leche ya era bueno. Es en una claro, época tan lejana de nuestros abuelos, quizás de claro, algún. sí. Y entonces, ¿qué pasa? Los negocios hoy cambian radicalmente porque se aumentan las variables en juego y eso permite hacer modelos de negocios más ricos. Lo primero que pasa es, ya no necesito tanta escala para que la gente pueda consumir porque hay mayor poder adquisitivo, con una desigualdad brutal, que podemos hablar de eso, totalmente injusta y totalmente que no debería estar, porque no tiene por qué estar, porque ya hay recursos suficientes para que todos comamos, tengamos educación y lo que sea, ya es una decisión humana eso, a Sí, diferencia en la época de nuestros padres. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, avanza de una manera la tecnología que producir las cosas es cada vez más barato, es cada vez claro. más eficiente y va a ser cada vez más local y menos de escala. Y eso permite que el mundo haya cambiado de productos de genéricos, por ejemplo la zapatilla, que todos nos tenemos que adaptar a la misma, y hay 3 modelos y tantos talles, donde cualquiera que tiene un pie distinto nunca pudo usarla y tuvo que tener o plantillas o adaptación en el zapato o lo que sea, a un mundo donde vos elegís un nicho de personas que tienen un deseo o un dolor en común, por ejemplo, tienen un pie raro de cierta otra manera, diferente de la norma, y le haces zapatillas a ellos. Y Claro, generaste un negocio brutal donde nadie te compite. Eso en la literatura lo llaman el océano azul, por ejemplo, que es donde no hay sí, ese es conflicto. verdad, claro. De esos hay infinitos, porque el mundo entero estaba local a la calle o venta puerta a puerta. Por ahí, alguna llamada telefónica. Esas eran las maneras de vender. La forma de comunicar era radio, Claro, sí, televisión. ni hablar. Lo que tiene en común todo eso es que les llega a todos, no diferencia nada. Hoy en día nosotros tenemos habilidades infinitas y canales infinitos para comunicarle a quien queremos, llegarle a quien queremos, venderle a quien queremos, usar locales o usar digital o usar lo que se nos ocurra. Y cuando combinas cada una de esas piezas que pasan a ser bastante infinitas, las distintas maneras de cobrar, las distintas maneras de generarlos, muchísimos proveedores terceros que desarrollaron desde los 70 las empresas que ahora podemos usar todos los emprendedores. No hay límites y está todo por hacer y Claro. todavía no se ve. Y dentro de todo eso difícilmente complejo, pero increíble para tanta oportunidad, vienen shocks infinitos, siendo el coronavirus el primero. ¿Por qué? Porque hay muchas más personas decidiendo. Antes eran pocos gobiernos, pocas instituciones, pocas corporaciones. Hoy todos nosotros podemos, a través de comunidades y a través de tocar estas tecnologías y a través del mundo moderno y los recursos que tenemos, que es, por ejemplo, lees tu celular y puedes aprender lo que quieras, Mm. posibilidad de influir y esa múltiple influencia de tantos individuos va a hacer que vengan shocks por todos lados. Las cosas más inesperadas van a pasar y el control es cada vez más difícil. Claro, te iba a preguntar justamente de la pandemia si vos habías notado una efervescencia en el mundo emprendedor. Es un gran cambio, ¿no? Es interesantísimo porque es así, venía una tendencia mundial de
que los trabajos más manuales se van reemplazando eventualmente por robots o por tecnología, y entonces hay una tendencia en el mundo y una preocupación de los gobiernos hacia la pérdida de trabajo y qué hacemos con esto. A la par hay una falta de conocimiento muy grande de cómo hacer desde los gobiernos para promover el emprendedorismo y hacer que esto se reemplace. Entonces lo que hacen es copian Silicon Valley. Silicon Valley se está basado en estas estructuras de hago un pitch, que presento mi proyecto, me dan dinero, me dan más dinero, me dan más dinero. En ese esquema, realmente los que ganan son los que son intermediarios entre los que ponen el dinero y los que reciben el dinero, que se llevan una comisión cada vez que hay una de esas grandes rondas. Todo está orquestado de forma tal de que todos ganen menos el emprendedor. Entonces, cuando los gobiernos replican eso una y otra vez, se están equivocando muy fuerte y no están generando trabajo genuino ni están salvando la situación que intentan salvar muchas veces de buena fe. Muchas veces de buena fe simplemente tratan de hacerlo bien, pero están replicando un modelo que no entienden y que no funciona. Ahí estoy tratando de asesorar a varios gobiernos y corporaciones en una visión alternativa de cómo se puede hacer. Déjame que te tire una cosa muy chiquita que no me canso de repetir, que es lo primero que haría si yo estuviera en el gobierno ligado a emprendimientos. ¿Cuál es el emprendimiento más común que hace un emprendedor la primera vez? Imagínate, pensá algún amigo o amiga que dice voy a emprender. ¿Qué suele hacer? Hacer cosas y, o sea, no sé, hacer cosas y venderlas. Y de esas cosas, ¿qué cosas son las más tradicionales? Algunos se pondrán una artesanía, pero en general las personas o hacen ropa, o ponen un local de ropa, o hacen comida. Y entonces lo que están poniendo es la tienda de ropa o el restaurante. Y esos son los dos negocios más difíciles desde el modelo de negocio que existen en el mundo. Si el gobierno educara a la gente en lo difíciles que son, por qué son difíciles y todas las alternativas de negocio que hay, mejoras la economía inmediatamente, no necesitas rondas de inversión y empresas tecnológicas gigantes. El grueso de la gente trabaja en restaurantes y tiendas de ropa o podría trabajar en lugares que no quiebren permanentemente. Claro. Bueno, eso siempre me gusta contarlo porque a veces las soluciones están en los lugares más simples. Claro, y eso te iba a decir justamente cuando vos me nombraste a los gobiernos y todo lo que se podía hacer, y ahora justamente vos me lo dijiste que estabas asesorando. En esos casos, ¿cómo es? ¿Es gente de los gobiernos que te descubren? ¿Vos vas y golpeas la puerta? ¿Cómo es? Bueno, cuando yo empecé fue en 6 años atrás, yo iba a los eventos y trataba de golpear la puerta y decía, yo quiero ayudar, pero había una cultura de nadie quiere ayudar, por lo visto, o sea, todos quieren morder algo, y yo no tenía... Claro, entonces lo que empecé a hacer en su momento es, cuando me di cuenta que los altos cargos estaban en alguna cosa rara, yo me empecé a ir por los analistas. Entonces ayudaba a los analistas, ayudaba a los coordinadores, ayudaba a los supervisores. Y entonces iba hacia arriba la voz de... Claro, de abajo. Y después en el tiempo fue mágico, porque me empezaron ya cuando se empezó a ser más conocido lo que hacía y la red era más grande, me empezaron a convocar de los gobiernos, no sé, de Bogotá, de distintos lados, y mismo hoy en día, 2 de los últimos 3 directores de emprendimientos de la ciudad de Buenos Aires hicieron mi curso y son parte de la red de Scale. Claro. A ese nivel. Y los equipos vienen y se forman con nosotros, y cada vez es más, tuvimos cónsules del país en distintos países que hicieron el curso, cosas mágicas que pasan cuando perseverás en el tiempo tratando de hacer las cosas bien, y por ejemplo para Argentina y Buenos Aires, yo nunca cobré nada, todo lo que hice con el gobierno fue siempre gratis, y mi respuesta a lo que me piden es siempre sí. No quiero morder plata de cualquier lado, quiero ganar dinero si entrego un valor en un proyecto que lo justifique. Por ejemplo, en un momento me habían pedido a refaccionar un programa de formación muy grande que se da, que tiene muy buena intención, pero salía una fortuna y no valía la pena de ninguna manera que yo me metiera a hacerles eso y cobrar una fortuna. Entonces básicamente dije, che, ¿por qué no lo hacen, contratan 2, 3 personas y lo hacen más o menos así? Claro. Yo siempre creo y enseño que cuando vos das primero y das valor, vuelve multiplicado por 100.000. Y si tenés paciencia, ya va a llegar el negocio ese que esperás. Claro. Y llega porque esas mismas personas que ayudaste te recomiendan, y de golpe estás en todos lados. Sí. Solo por el hecho de haber tenido esa buena fe de colaborar. Te quería preguntar, ¿qué hiciste a tus 13 años? Vos te definís como un emprendedor desde muy temprana edad. ¿Qué hiciste a esa edad? En realidad te digo que
Mira, para darte una idea, la base de datos que yo tenía en ese momento de usuarios de mi sitio era 10 veces más grande que la que tengo en Scalable hoy. ¿En serio? Era para hacerme multimillonario ese sitio. Era 1995 y yo había creado sin querer el segundo programa de chat en español sobre una plataforma que se llamaba Mirk, que era el IRC. Enseguida quebré al primero, porque el primero era súper técnico, maravilloso, lo hacía un chico más grande, y yo nada más le puse lo que la gente podía llegar a querer. Entonces, desde mi Ah, claro. yo puse caritas, que en ese momento las caritas emojis se hacían con palitos y con letras, no podías hacer nada más. Le Sí. puse chistes de forma automática al azar, le puse piropos que ponías a las chicas, Sí. imágenes, pero las imágenes no existían, entonces eran todos sirenas y cosas hechas con palitos también y letritas, no había nada más. Había para hacer, no sé, tenía todas pavaditas y era tan básico, porque yo aprendí a programar en un fin de semana, que a diferencia de la complejidad del otro, empezó a crecer. Y lo lindo fue que no existía el spam en ese momento, no existía nada. La Ah, computadora, claro. mientras yo hacía esto, era monocromática, color naranja, o sea, estábamos en esa etapa. Y mi software mandaba, vos chateabas en canales de chat abiertos y después podías chatear por privado, pero estabas en muchos canales abiertos a la vez. Cada 1 minuto y medio mandaba un mensaje todo colorido diciendo: hola, estoy usando Hocus Pocus, el mejor programa de chat de no sé qué, bajalo de y mi página web. Era la mitad de Ah, lo que se veía en todos los chats era mi publicidad. Y claro, suena horrible, pero en ese momento era lo normal. Y claro. se dar cuenta, tenía nada, 300.000 usuarios registrados, 50.000 visitantes diarios, un servidor dedicado que me habían dado a canje. Y yo hacía negocios con 13 años escondido atrás de un email. Todos pensaban que Claro. era el gran empresario, porque era enorme lo que tenía. Tenía más visitas que Mercado Libre en su momento. Más visitas, más usuarios registrados, no pagaba ni $1, sabía cómo conseguir las cosas. Y bueno, y en esa etapa no logré, mis padres no estaban ligados a los negocios, mamá me decía que me fuera a jugar al jardín, o sea, Claro, sí, gané mucho dinero para un chico de esa edad, pero realmente perdí una oportunidad brutal, pero claro. una muy buena experiencia. Pero qué Llegué a loco la empatía que tenías de ese momento, porque justamente lo que... justo es ese punto, porque yo tenía 15 personas que me ayudaban en esa empresa, ninguno Ah, cobraba un sueldo, ninguno, porque yo no sabía ni qué era un sueldo. claro, Realmente no era así, si me ayudás con esto, yo pongo tu foto en internet, porque percibía que les gustaba tener su foto en internet, pues no había un Facebook. Si me ayudás con esto otro, pongo tu nombre como co-creador del programa. Si me ayudás con esto otro, esta sección se llama de tu nombre. Si me sí. ayudás con... Y todo el mundo quería ayudar, porque era ese sentido de comunidad, de hacemos algo importante juntos. Y nada, y ahí pasaron muchas cosas muy lindas que me formaron para siempre. Claro, qué espectacular. Justamente vos me nombraste a tu mamá y te quería preguntar de dónde venía esa parte de emprendedor, porque a veces tiene que ver con la familia y otras veces no. Yo sé que mi bisabuelo era muy, muy emprendedor, pero como muchos de nuestros bisabuelos, ¿no? Que llegaron Claro. a Europa y empezaron a construir todo lo que existía. Pero en la familia no tengo mucha gente ligada a negocios. Hay Mm, algún economista importante, pero en mi familia la mayoría fueron para la medicina, en mi casa para la arquitectura, para la filosofía, para el arte, mucha sensibilidad, claro. mucha diversidad, sensibilidad, pero lo de los negocios no sé dónde lo saqué. A mí me apasiona desde que nací. Pero evidentemente también tenés sensibilidad. Te iba a preguntar, por la parte de la personalidad de un emprendedor. Mira, yo lo primero que me gustaría decir es que aprender se aprende, no hay ninguna duda. Y ligado a esa pregunta, aprender a emprender, que es algo que nosotros hacemos muy fuerte y que en general en los negocios no es tan habitual, Mm, es aprender lo intelectual, que es muy piola ahora con las nuevas metodologías, pero es aprender lo relacional y lo emocional. No llegas a ningún lado sin lo emocional y no llegas a ningún lado sin relacionarte bien con los otros. Esa empatía que vos mencionabas por el otro, ese deseo de entender lo que le pasa al otro, es clave para un emprendedor, fundamental. claro, sí. Ahora, se aprende, pero también tenemos algo que yo veo muy, muy claro, que es que cuando naciste en una familia donde todos son emprendedores, es muy natural ser emprendedor. Si tu Mm, papá siempre fue emprendedor, lo ayudaste con el negocio, lo ayudaste con alguna cosa, ni se te pasa por la cabeza a veces trabajar en una empresa. A mm, veces los hijos se quieren diferenciar de los padres y pasa todo lo contrario, ¿no? Pero claro,
En general veo muchos emprendedores que son emprendedores desde chiquitos porque los padres los formaron para eso. Y también veo muchos que tuvieron padres corporativos que hicieron una carrera corporativa o una profesión de abogado, de médico, de no sé qué, y después se encuentran más adelante con que desean ser emprendedores. Hoy confluye a ser emprendedor gente de todo tipo, porque está, como dijimos antes, la tendencia del mercado, de que los trabajos cambian, de que ya no hay que quedarse toda la vida en una compañía, etcétera, con la gente que también quiere vivir otras cosas, se da cuenta que hay nuevas oportunidades y de a poco se va animando. El proceso de animarse es muy difícil igual, para todos, es una transición fuerte, difícil. A veces se da porque se te fuerza, salís de un trabajo, se complicó la situación, lo que sea, a veces la buscás de a poco. Pero con respecto a la personalidad del emprendedor, yo vi emprendedores exitosos con todo tipo de personalidades. No necesitas ser analítico para ser un gran emprendedor, no necesitas ser creativo para ser un gran emprendedor, porque justamente emprender, y esto es lo importante, es lo que yo llamo el arte de hacer posible. Es hacer posible. Es lo mismo para mí emprender que lograr cualquier cosa en la vida. La única diferencia entre un negocio y lograr cualquier cosa en la vida es que en el negocio los actores son siempre similares y vos necesitas que suceda el tema de forma repetitiva. Es decir, si yo quiero lograr cualquier cosa en la vida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entender quiénes son los actores o las personas que participan de ese fenómeno, o elegir a quiénes voy a hacer interactuar, y qué tengo que darle valor a cada uno, o cómo tengo que hacer que se intercambie valor para que yo reciba valor. Cuando empiezas a ver la vida de esa manera, todo es mucho más fácil, porque las cosas tenés un objetivo claro, sabés qué podés hacer o qué alternativas tenés, que al final es la estrategia para lograr las cosas. Los negocios es lo mismo, los negocios es encontrar un grupo de clientes que tengan en común un deseo, un dolor y que sobre todo sepas dónde encontrarlos. Proveedores que te puedan ayudar a hacer realidad esos que están demandándote esos clientes y que a veces no saben qué es, pero sí saben qué quieren que solucione o qué quieren que les habilite deseo. Aliados que te ayuden en otro tipo de cosas. El gobierno que te pide ciertos requisitos, pero al final son personas todos. Y lo que vos tenés que hacer como emprendedor, que es lo más maravilloso que hay, es si vos para la vida personal y para los negocios te das cuenta que como persona sos el que elige muchas veces los actores para lograr las cosas, o con quién vas a interactuar, o con quién vas a hablar, o quién le vas a dar algo, o quién le vas a vender algo, o quién le vas a proponer algo, ya tenés la mitad de las cosas hechas. Pero para poder hacer eso necesitas entender quién es quién y qué desean y qué les duele y qué aman y qué los asusta. Y la única manera de hacer eso es entendiendo que las personas son completamente diversas, si bien somos completamente iguales en que queremos amor, respeto, que nos abracen, etc. Ese trabajo emocional con uno, emocional con los otros y relacional es todo para emprender. Porque el emprendedor que tiene esa capacidad de ver, de entender a los otros, de relacionarse y de armar esos esquemas, está 90% adelante. Ahora, ¿eso es algo de personalidad? Y hay personas que sí tienen esa personalidad más naturalmente y van a tener una ventaja en eso. Pero por ahí esas personas no tienen tanta ventaja analítica para los números o para la parte más intelectual de los negocios. Y sin embargo, cuando en nuestra red metemos personas de todo tipo, lo que termina pasando es que es la convivencia de esas personas distintas las que logran que los negocios tengan éxito. Claro. Es justamente entender que es salir el gran cambio es salir del yo creo el producto, yo soy un genio, yo voy a armar algo que va a cambiar el mundo, yo voy a ser un billonario, yo voy a ser un unicornio, y empezar a decir los otros, ellos, qué necesitan, qué les puedo dar para que me ayuden, qué puedo, y la mirada en el otro. Y cuando haces eso, el descubrimiento de cuál es la cosa que tenés que hacer surge del consumidor, de la problemática en común que tiene. El producto te lo termina diciendo el mismo consumidor, y al final lo que vos sos como emprendedor es un facilitador, sos un facilitador de que todos ganen. Eso es, no muchas personas lo definen así, pero digo, si te convertís en un facilitador de que todos ganen y lográs que eso se haga de una forma que se repita una y otra vez en el tiempo y funcione, eso es un negocio maravillosamente escalable. Quizás es una percepción mía, ¿no? Pero noto como sobre todo a partir de la pandemia, un movimiento quizás un poco, o sea, a mi entender, no te quiero decir exagerado, pero como que me causa un poquito de ruido, se fomenta mucho el emprendurismo. O sea, uno, viste que te prendes la computadora y te llega un mail de hacer un curso de acá y vender en las redes sociales que puede ser esto. ¿No te parece que está como demasiado fogoneado?
Peligrosamente lo digo. Sí, yo creo que esa oferta de miles de opciones para emprender responde, por un lado, a esa desesperación de los gobiernos que no saben qué hacer con lo del trabajo que cae, por otro Claro. lado, a la demanda de la gente que siente miedo de salir de su trabajo y aparte está frustrado en estas estructuras que no Mm, van. Y es un gran negocio porque hay mucha demanda, entonces aparecen un montón de blefs y aparte está fomentado porque hay muchísimo dinero en esto que yo llamaba el venture capital, que entonces tienen que meter gente en el funnel para poder, o sea, meter gente en el embudo, en la picadora de carne, para tener muchos subiendo al escenario, para poder seleccionar a muchos con las aceleradoras, para poder darles dinero y ganar más dinero, emprende. fingiendo que las empresas crecen cuando en realidad pierden dinero a lo pago. Entonces, en ese esquema, hay fuerza por todos lados para que el emprendedorismo crezca, pero no hay fuerza para que las empresas sobrevivan, porque parte del relato es decir que solo una de 99 sobrevive y que es un negocio de riesgo, porque es lo que justifica que puedan seguir quemando empresas y que se quiebren al final. Y eso Mm. no es verdad. Nosotros enseñamos una metodología, que esto es divertido, porque yo sé que hablas mucho de finanzas y de inversiones en Sí, ti. sí. Nuestra metodología es sin riesgo y sin inversión. Sí, eso te quería preguntar, porque parece, o sea, suena como a magia. Yo lo discuto con mis profesores ahí en Harvard, en Stanford, y me dicen, estás loco, pero después me dan la razón. Porque lo que pasa que me da mucha diversión es, en cada uno de mis cursos yo les pregunto a los asistentes, incluso actuarios, contadores, tuvimos CEOs, CFOs, lo que sea, ¿qué es la inversión? Y está bueno que la hagas en tu programa, pues nadie sabe contestar. Mm. Todos creen que saben qué es la inversión y salen con la cosa de que la inversión es hacer un esfuerzo hoy que me va a dar algo Sí, mañana. mañana. Entonces eso te confunde y te hace pensar a que la inversión es tiempo, que la inversión es estudio, que la inversión es... Pero en lo contable la inversión no es tiempo ni es estudio. Si lo piensan un poco mejor, ahí yo se los dejo medio picando, pero está bueno para que lo profundicen en la Sí. inversión. Si vos mirás tus 3 estados contables, la inversión está en un lugar muy claro y quiere decir algo muy preciso. Y no se necesita para nada eso para hacer una empresa, porque hay empresas de sobra que muestran cómo hacer para que eso no pase. Lo que pasa es que esas mismas empresas que te podrían llegar a mostrar eso, después hacen todo mal porque tienen que gastar a lo pavo, porque los VCs necesitan recaudar esos fees, y entonces aumentan el riesgo a lo loco. Y entonces vos decís, ah, bueno, está bien, no tengo inversión, pero tengo un montón de riesgo. Y de vuelta, el riesgo se puede anular por completo, entendiendo lo más básico, que es qué es el riesgo. Y ahí yo pregunto de vuelta, ¿qué es el riesgo para una empresa? Y el riesgo para una empresa es quebrar. Y Mm. entonces les hago poner la formulita de cómo se hace para quebrar. Y si vos escribís la formulita y te fijás cómo tienen que ser esos numeritos para que no quiebres nunca, si se cumplen 2 condiciones, vos no podés quebrar nunca. Lo voy a dejar medio así porque después lo enseño y creo que es la única cosa del curso que no comento siempre abiertamente, pero tiene que estar por algún lado. Pero lo último que digo es, lo último que queda cuando terminás de hacer ese jueguito de cómo no invertir y cómo no tener el riesgo económico es simplemente el riesgo financiero, que tiene que ver con la quiebra de 1000 emprendedores y es no entender la lógica de la caja. Y es el tema este de que vos podés ganar un montón de dinero, pero si tenés que pagarle a tus proveedores antes de lo que cobrás, estás al horno. Y pasa hasta con empresas grandes que lo que terminan haciendo es agarran un cliente mucho más grande de lo normal, sienten que la pegaron y de golpe les atrasan el pago y quiebran porque no tienen caja y no tienen forma de financiarse. Los Claro. pequeños emprendedores hacen mucho eso. Cuando tienen la suerte de disminuir el riesgo, logrando que les paguen primero para después proveer el servicio en la lógica nueva, en vez de planear, producir, estoquear y después ver qué hago, les pasa muchísimo que esa misma plata la invierten en otra cosa, la gastan en otra cosa pensando que la tienen y esa plata es para pagos. Entonces la parte de los costos no la consideran y quiebran. Mm, claro. Pero entonces básicamente lo que intento decir es, hay Me maneras. sonó como mágica la frase esa, pues yo lo había leído. Cuando lo ves en un pizarrón explicado es bastante pavo y no puedes creer que no lo vimos antes. O sea, y lo lindo que tiene Scalable es que somos los únicos que enseñamos esto hace 6 años y se han creado empresas de todo tipo que están aprovechando ir en contra de esta teoría tradicional de negocios. Pero te doy algunos ejemplos más Dale, simples sí. para salir de la lógica exacta de cómo hacerlo y pensar cosas. Hay negocios que son fabulosos y los negocios fabulosos a veces los hacen las personas que consideramos que son más sencillas o que desprestigiamos, ¿no? Mm, Entonces, toma un pintor. ¿Cómo funciona el pintor? Vos querés pintar tu casa. Y entonces, ¿qué hace? Llamás al pintor y viene el pintor, llega con su camionetita, entra a tu casa. ¿Y qué hace? Vos le decís, ¿qué? ¿Qué querés pintar? Mirá, es esa pared ahí.
Y entonces el pintor la mira y entonces te dice, sale 100.000. Y para la pintura necesito 50.000. Pucha, ¿qué pasa en esa situación? Vos decidís sí o no, pero si decís sí, le das el adelanto. El tipo se lleva el adelanto y vos decís, claro, hay que darle el adelanto, es un tipo simple, necesita el adelanto, claro. ¿Y qué pasa después en el 50% de los casos? Tenía que venir el martes. Viene el Así martes. no viene otro día porque llueve. Con eso financió quién sabe qué, ¿entendés? No es tu pintura lo que se llevó su ganancia. Después lo otro es un extra, pero ya se llevó la ganancia, tiene lo que tenía de costo de pintura más su margen en el adelanto, ¿entendés? Es una cosa mágica que se puede replicar en muchísimos negocios, y hay muchos negocios que lo hacen. Vas a casarte en Argentina y vas a la modista. ¿Qué hace la modista? Entrás a un lugar que es Victoria's Secret, está armado como un local fabuloso, ¿no? Te recibe en la casa y te lleva un cuartito de mala muerte. Y tiene un perchero, ¿Un dos telas, espejo? un espejo y las revistas caras. ¿O Sí, no? Te sí. muestra el contenido de la revista caras, te entusiasmas, te hace sentir que después de ver 2 o 3 que son todas así, fingen lo mismo, así con el lugarcito, qué sé yo, te convence una y que te pide la Un primera adelanto. adelanto, después un segundo adelanto, después el tercer adelanto. Al final, ¿esta mujer qué hace? Nada, se financia con lo que se tiene que financiar cualquier emprendedor, con el cliente. Porque el problema es que los clientes no te financian porque estábamos acostumbrados a venderles todo el mundo algo genérico. Y al ser genérico, en la misma curva de demanda, la disposición a pagar de cada cliente es completamente diferente. A vos te entra a la tienda el que más pagaría y el que menos pagaría. Y no tenemos condiciones de discriminar precio. Entonces no nos damos cuenta que el que más pagaría me adelantaría mucho más dinero que ese, hasta pagaría el doble. Y estamos acostumbrados a pensar de memoria en precio como si el precio fuera una única cosa. Yo, si en vez de venderle a toda la curva de demanda, que tiene la lógica de ir a escalar un mercado masivo y ser un gran player con mucho market share, le vendo solo y sé identificar dónde están los que más valoran mi producto, porque los conozco, porque los rastreé, porque me preocupo de encontrar esos nichos, yo puedo vender carísimo, pedir adelanto y hacer un negocio fabuloso, y para ellos no es carísimo, para ellos es maravilloso, porque nadie paga más de lo que desea pagar. Siempre paga menos, siempre nos queda un excedente porque el con que nos vendía no sabía que hubiéramos pagado más. A veces pagamos lo justo, pero no pagamos si no queremos pagar, salvo que sean elementos de máxima necesidad y que estemos siendo estafados. Claro, sí. Es que también pasa. Y te quería preguntar, justamente una cosa que te iba a preguntar, recién la deslizaste, la cantidad de negocios, digamos, que habías potenciado o ayudado o asistido, no sé qué palabra usar. ¿Cuál es, no sé, alguno que te haya llamado especialmente la atención por lo novedoso, por lo creativo, por Hicimos de todo, o sea, un millón deben ser? de aplicaciones médicas de todo tipo, hasta Ah, para el agro, de todo tipo, el emprendimiento que agrupa a las diseñadoras de moda independiente de Argentina. Nos metimos en gastronomía con modelos súper locos como para bajar los costos fijos, alquilar restaurantes los fines de semana que cerraban y entonces hacer eventos a medida en los mejores restaurantes con platos a la cara. Después nos metimos en, qué sé yo, cosas de tecnologías así más avanzadas, hay emprendimientos en la red, hay genios en la red realmente, están, muchos de las personas que están siendo premiadas y reconocidas pasaron por la red, ligadas a cosas en Marte, ligadas a cosas, de todo. Pero tenemos, no sé, hay una persona que hace handbikes, que son sillas, no, son bicicletas para personas que se les ajusta a su discapacidad para poder andar en bici. Por ejemplo, tenemos una persona del interior del país que hace comestibles de madera, entonces uno come la madera y está buenísimo y funciona súper bien. Hay más de 500, 600 emprendimientos andando, funcionando y ganando dinero, o sea, es una locura. sí, Y es una pasaron muchas personas y son negocios sanos. Después claro. también hay otros que llegaron a hacer, y mismo contra todas mis recomendaciones, decidieron ir por el camino del VC y ahora están en Serie A y levantaron muchos millones, y son los típicos que salen en los escenarios en la prensa. Sí, Pero van con otra visión, van con la visión de entender qué juego están jugando, entonces no están tan indefensos. claro. Eh,
y están haciendo cosas muy buenas. Tenemos empresas, ahora una cosa que me enorgulleció mucho, pero me dio mucha alegría por ellos, una de las empresas que empezó ahí cuando empezábamos hace 6 años, se llama Growketing y es una empresa de marketing digital que pasó a ser de las más grandes de Latinoamérica haciendo marketing digital con Google, pero lo que me gustó muchísimo es que salió el tercer puesto en Great Place to Work en la categoría Pymes. Entonces, Ah, que hace 6 años empezó a crecer, hoy está en la categoría Pymes y en el mejor lugar para trabajar. Entonces, claro, esa era la cultura nuestra, de que es cuidarnos, hacer las cosas bien, mostrar que en el mundo no hay necesidad de pasar por encima de nadie para triunfar. claro. Eh, lindo. ¿Y ese positivismo lo mantenés todo el tiempo o de vez en cuando te venís un poco abajo, no? No queda otra que mantener el positivismo. Realmente, No te permitís ni un día. no te lo tenés que permitir, pero a ver, tenemos un emprendedor de la red que es genial, que trabaja con impresión 3D, ahora está en Londres, muy, muy bueno, y a veces me ayuda hasta a dar las clases, un genio, se llama Eugenio Zucal. Y él, en uno de los primeros cursos de Scalable, yo hablaba que era una montaña rusa, emprender, y él lo bautizó el electrocardiograma. Y yo lo seguí usando siempre, porque en el electrocardiograma es genial, si estás arriba o estás abajo, estás bien. El problema es cuando estás en el centro. Claro. Cuando estás en el centro, que es que no te pasa nada, que no tenés emociones, es ahí el problema, es ahí cuando dejas de emprender. Pero vos siempre vas a estar arriba o abajo, arriba o abajo. Entonces, no es que vos vivís siempre positivo, no, la pasás bastante mal y esa resiliencia es fundamental. Y después vas ganando mucha más experiencia y esa curva se regula. Lo puedo decir ahora, al principio no lo podía contar porque yo no tenía tantos años de vivir esto sin parar. Ya se regula más, pero los picos eran muy fuertes y lo que yo había descubierto es que cuando estaba abajo en la peor crisis, etcétera, empecé a contarme que no era real. ¿Y por qué? Y esto se lo trato de enseñar a todos, porque cuando te pasa algo con un familiar, con un amor, con algo importante en la vida, eso es real, ese Claro. amor te está doliendo y te va a seguir doliendo. Eso Pero cuando te tira abajo mal, sí. trata y la vida donde se juega lo importante es en esas cosas. Ponele que te salió pésimo un negocio, que te estafaron, a mí me pasaron todas, que has endeudado, lo que quieras. En el tiempo te vas dando cuenta que ese miedo que tenemos a la falta de dinero, y ese miedo no es tan así. ¿Qué es lo que pasa? Vos sí te duele, sí te bajoneas, sí lo que sea, pero en el momento que te va bien de vuelta, es como si se hubiera desvanecido todo. Mm, Es real hasta que deja de ser así, y todo en el ciclo de los negocios va y viene, porque uno vuelve a dar valor y vuelve a generar, entonces mm. todos nos caemos y nos levantamos, entonces vale la pena hacernos daño al cuerpo, perjudicar el negocio porque no estás en la misma condición si estás bien que si estás mal, no vale la pena. Entonces ahí lo que descubrí es, en mi caso, cada uno tiene que fabricar lo suyo, yo me duermo 25 minutos cuando estoy en el pozo, digo, estoy en el pozo, lo reconozco, me duele el cuerpo, me siento mal, estoy deprimido, todo sale mal, bueno, tranquilo Fran, no pierdas más tiempo, me duermo 25 minutos y cuando me levanto trabajo el doble y con alegría. Y es increíble, porque eso de mentalizarme y practicarlo tanto tiempo, yo termino esos 25 minutos y me levanté con sonrisa de vuelta y me Claro. repone 100%. Pero es saber que es normal y saber entender que es pasajero y que no es verdad, son solo negocios, no es verdad, no puede ser verdad. Claro. Y esa parte, ¿cómo la aprendiste? O sea, me refiero a vos quizás has hecho. A los golpes, A a los los golpes, claro, es la mejor manera de aprender. y mis últimos años fueron horribles. La verdad pasé 5 años, mamita, ¿qué años? Las pasé todas. Incluso toda la metodología que yo enseño está toda armada en base a cómo evitar todas las pavadas que yo hice. Claro, Realmente, usás tu propia experiencia para. la mía y la que hicimos junto con otros socios que fui armando, gente que apoyé en la red. Cada vez que en la red alguien se equivoca, es oro para todos. Y entonces me la paso aprendiendo de todas las macanas que hacemos, y por eso llegué a estas cosas. Cada vez que aprendo más me doy cuenta que al final lo más importante es lo relacional y lo emocional. Porque ¿por qué nos equivocamos? Nos equivocamos porque nos mentimos en lo que realmente queremos, porque no tenemos nuestro propósito claro, porque como nos mentimos en el objetivo, la estrategia que trazamos para llegar a donde queremos ir está toda mal. Claro, Somos buenos y tenemos metodología y trabajamos duro, entonces en general somos exitosos, pero como pusiste el objetivo mal, sos exitoso en algo que no querés. Cuando tenés éxito no podés escapar tan fácil. Quedas atrapado en un lugar horrible.
Entonces es todo muy terriblemente difícil, pero porque nos lo hacemos difícil, porque tenemos miedo de decirnos la verdad. Claro. Trabajo mucho en eso con los emprendedores. ¿Qué querés? ¿Pasar tiempo con tus hijos? ¿Y por qué estás haciendo otra empresa? ¿Qué querés? ¿Estar en un barco todo el día? ¿Y por qué estás haciendo una empresa de ladrillos para ganar dinero para un día estar en un barco? Hagamos algo que pase en el barco donde ganes dinero. Y Mm, así ahorramos muchos dolores de cabeza. claro. Sí, También cuando estás conectado con lo que deseas de verdad, te viene bien esa antifragilidad, esa resiliencia, la lográs. Cuando estás haciendo algo solo porque querías ganar dinero, al primer obstáculo te volviste la empresa. estuve leyendo que una de las charlas que diste, como que atrás tuyo estaba la palabra vulnerabilidad. Sí, eso me encanta. Sí. Bueno, Yo- tiene un poco que ver con esto que estábamos hablando, pero Después de eso salieron las charlas de Brené Brown, que vale la pena para todos los que están escuchando. Te doy un ejemplo de nuestra propia red. Nosotros tenemos todos los graduados, están en conjunto. Hay una diversidad infinita. Hay gente que no tiene primaria y hay gente que tiene, no sé, todos los títulos del mundo y es CEO de una multinacional, lo que sea. Y sí. tenés médicos, cirujanos, tenés todo, lo que sea. Es increíble cómo todos nos guardamos nuestros deseos, no le pedimos ayuda a nadie, tratamos de hacer todo por nuestra cuenta, nos enseñaron que si no lo hacemos nosotros no vale. Y cada vez que alguien se abre un poquito y muestra en la red cierta vulnerabilidad, se transforma por completo la realidad de todos. Te doy un ejemplo de esta semana. Se gradúa una chica que vive en Miami, entra a la red y se encuentra en la red que uno de los graduados es Alberto Levi, un profesor genial de la UBA que tuvo generaciones de alumnos, escribió más de 40 libros, una cosa de locos, un gran amigo mío, pero que también tuvo la humildad de pasar por el proceso de mi curso y entrar a la red, o sea, es un Ah, genio. claro. Eso es lo increíble. Viene gente muy increíble y se anima a pasar por ese proceso. Bueno, cuando ella entra se da cuenta que él fue el que le cambió la carrera a ella cuando era chica. Ella no tenía plata para pagar sus estudios, no tenía plata para estudiar marketing, pero a ella le encantaba y lo seguía a él a todas partes, a charlas que él daba gratuitas en distintos lados. Y un buen día se animó y le habla y le dice, Alberto, Avi, yo te vengo siguiendo, yo adoro esto del marketing, pero no tengo forma de estudiar y leo tus libros y lo que sea. Y él le dijo, mira, encontrame mañana en tal dirección a tal hora. Cuando llega a esa dirección le abren la puerta, sí, bienvenida, Victoria, qué sé yo. Y estaban todos los ejecutivos de un montón de compañías multinacionales y él dice, bienvenidos, ella es Vicky, va a liderar todo este proyecto. Y la puso a ella enfrente de todos ellos, le dio la oportunidad de su vida y su vida cambió para siempre. Y Claro. cambió para siempre el punto de que nunca más dejó de hablarle a nadie, nunca más dejó de intentarlo, nunca más. Y cuando entró a la red se conmocionó tanto que me lo contó. Yo le dije, lo tenés que publicar. Y ese ejemplo de frente a 1500 personas que no conoces, tener esa vulnerabilidad de contar con tanta humildad que una persona que hace mucho no ves, que no sabes qué va a pensar, te cambió la vida, no solo explotó en la red, sino que Alberto lo conmovió de una Claro. forma maravillosa y eso terminó en sus alumnos de la UBA y en su cátedra y sigue escalando. ¿Entendés? Entonces a veces uno publica en la red algo más tradicional y no pasa nada, pero publicás algo que toque el Que corazón, toque realmente, sí. transforma la vida. Pones tu sueño en las manos de tu red y el sueño se cumple. Es que algo, contame cómo fue el nacimiento, porque ahora es impresionante, están en un montón de países, pero ¿cómo fue que surgió? Delirio total. Yo estaba trabajando corporativo bueno, en realidad la locura fue clase de networking. Yo había estudiado ya en MBA y me fui a Estados Unidos a hacer un curso, me gasté la mitad de mis ahorros sin saber qué iba a pasar. Hasta ahí yo estudiaba porque me era fácil y sumaba títulos y más o menos me servía. Después de ese curso que me cambió la vida, no paré. Hice ese, después el de Stanford. En el de Stanford encontré las herramientas emprendedoras y esas herramientas más networking me abrieron un mundo y no paré más. Cada vez que tengo dinero me lo vuelvo a gastar en estudiar y estudiar, estudiar y Sí, siempre rinde porque cada experiencia te transforma de una forma diferente. Es mucho más la vivencia que el contenido. El contenido puedes escuchar los claro. libros, pero la experiencia del estímulo intelectual, más los compañeros, más la vivencia, más la diversidad, eso te transforma. Y a mí me transformó esa vez de manera tal de que volví a Buenos Aires diciendo, pucha, hice todo mal,
no estoy haciendo esto de networking, no sé cómo se hace, y empecé a tomar un café por día con distintas personas y les decía, tiene que haber algo que yo pueda hacer por vos, que sea fácil para mí, difícil para vos, ¿cómo te ayudo? Y ahí surge que todos me pedían ayuda con sus negocios. ¿Quién sabe por qué? Eso es otra cosa que le enseño mucho a los emprendedores. El valor que vos creés que podés dar no es el valor que quieren los demás. No se trata de yo, se trata del otro. Claro. Lo que los demás te estén pidiendo una y otra vez, presta atención porque ese es tu negocio. Bueno, claro. Empecé a ayudarlos porque yo estaba dispuesto a ayudarlos en lo que quisieran. Y 4 meses después me habían regalado parte de 2 empresas a las que ayudaba para que siguiera siendo parte y los asesorara estratégicamente. Renuncio a mi empresa de 10 años, donde yo quería ser CEO, la empresa era Natura, una empresa espectacular, y me llaman para ir a Medio Oriente y África a dirigir 15 países, 500 personas a cargo, expatriado, solo porque fui a la reunión y yo estaba emprendiendo, y yo le dije, todo lindo, pero yo por ese dinero no voy, quiero algo mucho más grande, pedí 10 veces el dinero y dije, aparte quiero, no sé, algo más desafiante, yo quiero otros continentes, y terminé ahí. Te dieron eso. Me dieron el puesto, entonces terminé 2 años allá, pero mientras tanto asesoraba a estos startups remoto y crecieron. Y un buen día la cosa política se puso bastante densa, ya a niveles muy altos desde las empresas, termina siendo mucho politiquerío, muchas cosas que a mí no me deja de divertir, pero de saber jugarlo, porque yo quiero transformar el mundo y para eso necesito habilidades que tienen que ver con saber cómo funciona el mundo. Claro. Pero a veces ya se pone sórdido de tan pavo que es, o sea, que los adultos, viste, destruyendo todo por ego entonces me quería ir. Y dije, bueno, estas 2 empresas funcionaron, no sé qué pasará, acá vivo muy bien, me encanta Dubái, pero bueno, voy a volver a Buenos Aires y ayudar a emprendedores. De última me quedo con estas 2 chiquitas y veré qué hago, pero voy a ser feliz. Y en ese momento yo estaba casado y nos volvimos a casa de mi mamá a dormir en 2 camitas separadas y me pasé un verano leyendo. La gente me miraba como estás completamente loco, y estaba completamente loco. Y ahí fundó Scalable en base a una persona que yo venía ayudando hace mucho tiempo gratis con esto de dar, y me dice, mirá, tengo mi empresa y estoy con unos médicos tratando de crear una nueva empresa, pero yo no puedo dedicarle tiempo. Vos no querías poner una incubadora, ¿por qué no me das una mano? Y ahí recibí a esos chicos, alquilé un departamento, fingí que era una oficina, parecía una oficina, y dormíamos en el cuartito de servicio. Claro. Y más o menos empecé a ayudar a gente gratis y al terminar les decía, mira, tengo 2 empresas, yo los ayudé, me regalaron las empresas, si querés yo tomo una minoría en tu empresa y te ayudo de la misma manera. Y así llegué a tener 56 empresas propias, que después, 2 años después, por distintas situaciones, las terminé devolviendo todas. O sea que crecieron, muchas todavía son grandes, pero yo no tengo ya más nada que ver, solo están dentro de la red. Y eso hizo que después un día lanzara el curso para tratar de disuadir a la gente de verme, porque yo ya no podía ver más gente, estaba sin dormir básicamente, tanta gente que recibía gratis. Y el curso le puse un precio alto para decir no, y eso yo lo enseño mucho, es el precio del no, es lo que me generó todos mis mejores negocios toda la vida, es vos no lo querés hacer, ponele 10 veces el precio que le pondrías, y si te dicen que sí, lo haces. Dicen que sí. Realmente vale la pena, o sea, realmente tiene valor lo que estás ofreciendo. ¿Cómo puede ser que esta persona crea que yo valgo 10 veces lo que yo creo que valgo? Está totalmente loca. Pero lo haces y probás. Y por ahí a ese valor es distinto, porque todas las cosas todos los bienes y servicios se pueden considerar buenos o malos a un cierto precio. Es así. Claro. Como emprendedor, el error del emprendedor es va y muestra su producto, pero no dice cuánto cuesta. Entonces la gente le dice, es buenísimo, buenísimo. Después lo produce y no vende nada. Pero desde el otro lado también, claro, yo no quiero trabajar de jardinero. Si me pagaran $1 millón el minuto, y sí, todos seríamos jardineros. Entonces, por ahí trabajaríamos 3 minutos cada uno. Es todo precios relativos y pensar de esa manera. Así que el precio del no me hizo abrir ese curso, y ese curso hoy ya se hizo cientos de veces por todos lados. Claro. Sí. Cuando vos usás la palabra red, te referís a toda la gente que tomó esos cursos. Todos los graduados, cada persona, desde el día 1, como yo ya tenía esas 56 empresas, que éramos como 120 socios, desde el día 1 lo que yo hacía los hacía ayudarse a todos entre sí. Entonces el de la empresa de sushi, la de la empresa de moda, el de la empresa de medicina digital, el de la empresa, no sé, de casamientos virtuales 360. Y diferentes entre sí. Todos ayudándonos. Y eso era mágico, porque pasaban las cosas más increíbles. Y el aprendizaje de cada uno yo lo trasladaba a los demás. Entonces todos íbamos aprendiendo. Y eso se tornó la metodología.
que es metodologías de los libros más lo que aprendí en Stanford, que se fue retocando en base a lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Claro, sí, bien de teoría y práctica, digamos. Claro, eso, es la misma teoría que se puede leer, e incluso una de las cosas que hicimos fue comprar los derechos de los mejores libros y los traducimos a español y les hago los prólogos y esos los vendemos, porque todos van por el dinero, entonces yo fui por el conocimiento, que me parece lo más interesante. Pero Claro. esas mismas teorías de esos libros, nuestra metodología lo que hace es la pone en contraste con una realidad y la transforma en algo más fácil de usar y más práctico. Claro, y volviendo a un tema que vos en un momento lo deslizaste al principio de la entrevista, hablaste de las diferencias sociales y de la pobreza, y todo es una cosa que me llamó la atención. Yo me imaginaba qué hubiera sido de tu vida si vos no hubieras tenido los recursos, o sea, porque vos ya desde la primaria ya lo hiciste en un colegio bilingüe, según Sí. estuve leyendo, y después, bueno, muchos de maestrías, estudios en Estados Unidos, o sea, ¿cómo hace para una persona sin recursos? O sea, vos seguramente sos re optimista y seguro que decís que sí, que se puede. Yo tengo una mezcla, porque yo hice un colegio privado, pero después en Sí. la secundaria fui al Nacional de Buenos Es Aires. verdad, sí, lo había leído. Sí, Por esa experiencia muy joven de la UBA y de estar en la calle Florida con 11 años y de viajar tren y subte del colegio todos los días y las marchas en el patio del sí. colegio, no sé, y la vuelta olímpica y qué sé yo. Y después de eso me metí en una facultad privada, pero me metí con una beca de 85% y el Mm, resto me lo pagué yo porque ya tenía mi emprendimiento. Entonces soy un caso medio híbrido. claro. A la par en la UBA en sociología y hacía las dos carreras a la vez, pero en ese momento de mi vida yo tenía, lo único que me importaba de verdad era el amor. Entonces yo tenía historias de amor y viajaba al norte de Brasil en un micro y estaba en cualquier lado, estaba flotando. Sí, Realmente me vino bien tener la privada, porque si no hubiera estado en esa privada que tiene más orden, yo no me hubiera graduado jamás de la facultad, esa es la verdad. claro. Ese es el tema. Pero vamos a la pregunta importante, porque a mí es lo que más me importa. Yo quiero hacer una transformación en el mundo. ¿Y qué es lo que está transformándose en el mundo? Hoy en día las personas tienen acceso a educación en base a dónde nacen y en base a qué escuela pueden ir y en base a si tienen las zapatillas para ir a la escuela. La mayoría de la gente no tiene ni la condición mínima para ir a la escuela. Sí, Va a la escuela, aparte la llenan de política, todos tienen problemas de violencia, qué sé yo, es bien duro. Pero ya empieza a pasar que las personas de menor poder adquisitivo tienen celulares y empiezan a tener smartphones de una forma bastante regular. sí. Y el aprendizaje del futuro y del presente es el autoaprendizaje. No es más el aprendizaje de me leí la enciclopedia británica y tengo conocimiento. El conocimiento no sirve más. Lo que sirve es esa mezcla de lo intelectual, emocional y relacional. Yo, cuando te doy una experiencia bárbara, cuando empecé a reclutar gente para estas empresas, yo recibía gratis al que quisiera venir, le daba una clase, le daba otra, les daba un ejercicio y entonces ahí me decidían si querían hacer las empresas conmigo. Empecé reclutando con mi experiencia corporativa en base a currículum, en base a valores, en base a que Natura me había dado mucho eso de mirar los valores. Y se mataban los emprendedores entre sí, se mataban, no funcionaban, eran un papelón las cosas que hacían. Entonces dije, me cansé, voy a reclutar solo por valores y determinación. Entonces dejé de mirar los productos de los emprendedores, que lo hago hasta hoy, nunca miro el producto que traen o lo que tienen o la empresa que tienen, nada, pregunto y hago mi propia impresión. Dejé de mirar los LinkedIn y dejé de mirar quién es quién, nunca voy a una entrevista con nadie sabiendo quién es, y eso me parece fabuloso porque me permite ser natural y llegar a donde tengo que llegar. Y a veces estoy con famosos que no pueden entender cómo no los conozco, pero también juega a favor porque me permite realmente interactuar de una forma que no interactuaría con ellos si Claro, sí, que supiera totalmente desprovisto de prejuicios. todo de todo. Y empecé a recibir a todos. Y me empecé a dar cuenta que cuando venía la gente con menos formación, funcionaba mejor. Es decir, hoy en día lo sostengo. Cuanto más formado estás en la teoría tradicional de negocios, Ah, como claro. campeón completo, vos estás más desprovisto de hacer un emprendimiento. Es impresionante. Yo enseño en el MBA, enseño en la licenciatura y le doy siempre la clase de bienvenida a los chicos que quieren entrar a la facultad. Cuando enseño en el MBA, cuesta mucho que sacar a los chicos de la caja y que empiecen a ver para dónde voy. Cuando enseño en la licenciatura, vuelan. Me preguntan 3 preguntas adelante. Cuando enseño antes de entrar a la facultad, chicos que no tuvieron ni las materias básicas de economía ni de nada,
me corrigen los errores, vienen en el recreo y despacito en el oído me dicen, Fran, me parece que en la diapositiva 4 tenías un error, porque vos explicaste así, después es así, y yo digo, bravo, bravo, es espectacular, ¿entendés? Y me nombran los libros de la literatura, eso es el libro de Bill Outlet, de no sé qué, yo digo, no puede ser. ¿Y por qué? Porque estos chicos tienen ese estímulo, desde que tienen 10 años, tienen acceso a ese mismo material en Claro, es YouTube, verdad. que quiso armar su emprendimiento como yo tuve en su momento esa posibilidad que fue un azar. Pero el que tiene un poquito de azar o tiene sus padres se puede poner a estudiar gratis. Los mejores profesores del mundo están gratis en YouTube. Las cosas de Claro. formación máximo nivel salen $10. $10 en Argentina es un montón, pero para otros países no es tanto. Pero esos $10 van a ser 5, van a ser 3, van a ser 1. Mm. Cuando te quieras dar cuenta, te van a regalar la educación. Yo siento que el futuro se está autocorrigiendo y no por mérito nuestro. De ninguna manera podemos decir que los seres humanos tenemos ningún mérito. Somos unas máquinas de destruirnos entre sí, Sí. lastimarnos, generar desigualdad y hacer un montón de cosas que no puedo creer. Pero justamente estas tecnologías exponenciales democratizan y se tiende una lucha entre el control del status quo y las nuevas personas que tienen más poder y pueden multiplicar. Y eso se está viendo en todos lados, en las marchas en Hong Kong, en las marchas en Chile, en las marchas en Colombia, lo que pasa en todo el mundo. Hay cada vez más personas que quieren cambiar realidades. Han tirado dictadores del poder, marchas en plazas. O sea, es muy fuerte la comunidad y la multitud y el individuo que genera esa comunidad. Entonces, yo realmente creo que el mundo va hacia un lugar donde los individuos son más poderosos. Y voy a dar una metáfora que por ahí a mí no me gusta nada la guerra, no creo no sé ni por qué existe, pero ¿cuándo terminaron? Nosotros éramos una generación de seres humanos tras otra que lo que hacían los hombres era ir a la guerra y matarse espadazos, flechazos y Sí. rocazos. No había nada más para hacer, era parte de lo que hacías. A los 30 años, si no te clavaban una daga, morías en Sí. algún colgado, en algún lado. Eso no lo tenemos tan presente, porque miramos 2 generaciones para atrás, nos cuesta mucho entender. Entonces hablamos de, no, pandemia, lo normal, el control, eso es Sí. Sí. ficticio, lleva 50 años. ¿Cuándo terminaron esas guerras tan cruentas? Cuando se llegó a descubrir la bomba nuclear y la tiraron por primera vez. En el momento que tenés 3, 4 potencias que tienen bombas nucleares, ya no podés jugar a ir a la guerra, y menos con una de estas. Entonces, entre Rusia y Estados Unidos en la Guerra Fría, la guerra fue fría. Y Mm. cuanto más bombas nucleares existan, más fría va a ser la guerra. Lo que yo intento decir es que cuando los individuos tengan tanto poder que vas a poder imprimir en 3D en tu casa cualquier tipo de virus o cualquier barbaridad que haga daño de una forma masiva, imagínate que ya pasa ahora con el terrorismo, imagínate cuando Claro. crezca más, cualquiera que se enoje pueda hacer eso, Sí. va a llegar a pasar lo mismo. No se va a joder más, para decirlo de alguna manera, con las personas. No vas a ir a molestar a alguien, ni le vas a hacer bullying, ni vas a dañar, ni vas a discriminar, ni vas a... Porque vamos a desaparecer todos en 15 minutos. Mm. Sin voluntad de las personas de hacerla, sin mérito del ser humano de hacer las cosas bien, vamos hacia un lugar donde las cosas van a empezar a estar bien o van a desaparecer. Yo creo que en serio el mundo va hacia un lugar donde cada uno va a tener muchísimo más posibilidad de transformar su realidad con estas herramientas de hacer posible. El hacer posible tiene que ver con tener acceso a otras personas, tiene que ver con saber tratar a otras personas. Y yo creo que hay muchas personas que quieren hacer las cosas bien y que empiezan a tener voz, y yo soy optimista. Pero Mm. siento que hay muchísimo riesgo y por eso quiero formar estas comunidades de individuos de bien que tienen capacidad de hacer posible y se coordinan entre sí para evitar estos desastres. En la pandemia, los que más rápido reaccionaron fueron los emprendedores. En la pandemia, los que más rápido generaron soluciones fueron emprendedores que ni se conocían entre sí, que se ponían a construir respiradores, se ponían a imprimirlos y subirlos a open Sí. source. Y el futuro va a ser así. Las soluciones a los problemas del futuro vienen del crowdsourcing y de la co-creación entre personas de bien que se respetan y que dejan de lado todas las pavadas de las generaciones nuestras y anteriores de tenerle miedo a la diferencia y por eso lastimarla. Y la pobreza es el mayor gesto de eso, la pobreza es lo más terrible que hay, o sea, comer todos los días y admitir que los demás no lo hagan, estar seguro con tu obra social y admitir que los demás mueran, es un pecado que tenemos todos, yo me incluyo, que Mm. vivimos con eso porque nos enseñaron que era lo normal y no tiene nada de normal. Hoy Estados Unidos, vos estás en finanzas, en un minuto para el otro vino la pandemia, emitió $3 trillones para la primera emisión para repartir como Sí. quiere.
con 3 trillones de dólares comemos todos para siempre. Y si Estados Unidos tiene el lujo de poder emitirlo y que no haya una devaluación violenta o que el mundo lo absorba en sus reservas, y como humanidad estamos permitiendo que muera toda esa gente porque se nos dio la gana. Y por solo no ponernos firmes con que la cosa cambie. Y eso ya es así. Está la plata parada, billones y billones de dólares, y cada vez hay más billonarios de una forma ridícula. Y es momento de que nos planteemos por qué vamos a vivir y morir en un mundo donde permitimos tanta maldad. Hay un riesgo enorme, o sea, realmente es un riesgo enorme. Todos los individuos van a poder hacer mucho daño. No sabemos, mira, ¿cuál es el riesgo más grande que tenemos? Seremos geniales en todo lo que quieras, en la tecnología, vamos a ir al espacio, lo que sea. Los seres humanos no sabemos comunicar. Le tenemos terror a hablarle a nuestra pareja. Le tenemos terror a hablarle a nuestros padres. ¿Cómo vamos a hablarle a alguien que es diverso a nosotros, sin tener miedo y sin querer lastimarlo por las dudas, como matamos un mosquito cuando está cerca, o matamos una mosca o algún bichito de eso que no nos va a hacer nada por las dudas? Estamos entrenados para protegernos de lo diferente. Y eso son generaciones y generaciones que se criaron de que sí, te comía un león o te pisaba un mamut. No sé si coincidimos con los mamuts. Pero no es la etapa actual. Estamos solos en el mundo. Nos regalaron la vida, que es maravillosa. Nos regalaron un mundo lleno de recursos. ¿Por qué no nos podemos hermanar un poquito más y dejar de ser tan egoístas que cuando tenían 1 millón, está bien? ¿Para qué quieren tener 100 billones las personas? ¿Por qué no hacemos que todos tengan lo mínimo, por lo menos? Sí. ¿Entendés? No es que estoy con un argumento socialista, ya es un argumento realista básico. Yo coincido, yo como veo como una especie de nuevo movimiento que sí, que tiene que ver mucho que ver con el emprendedurismo y con el tema de la marca personal, ¿viste? Fíjate que cuando las empresas eran grandes y tenían que producir a escala, llegarle genérico a muchos, la única manera que la gente supiera lo que hacían era tener una marca. Hoy en día, como justamente vamos a nichos y vamos dando valor y de distintas maneras, ya esas marcas no tienen tanto sentido. Con tu marca personal alcanza, porque va a ser de mí para alguien, del otro para mí, y de este para esta comunidad, y la comunidad para el otro. Por lo cual la marca personal empieza a ser todo, pero llega un momento que ni la marca personal va a importar, porque va a estar todo validado de una manera que, es más, yo te digo más, voy un poco más allá si querés. El dinero no tiene sentido, el dinero es un intermediario. Estamos con blockchain y qué sé yo, todos felices que las criptomonedas reemplazan el dinero, pero ni siquiera las criptomonedas vamos a estar pendientes en el futuro. Las transacciones van a ser todas automáticas con inteligencia artificial para maximizar bienestar, y el bienestar no viene de los bienes. El bienestar viene de lo que ponemos en los bienes, lo que nos reporta psicológicamente, y siempre es en base a las emociones que le genera a los otros, o las emociones que nos generan los otros, esas emociones, y lo que queremos conseguir, que al final es siempre amor o que no nos maltraten. No hay mucho más. Amor, respeto y que no nos maltraten. Y todas las personas del mundo, yo viajo y viajo, es lo único que queremos. Y todo el daño que hacemos es porque tenemos miedo. Sí, en eso coincido totalmente, y creo que hay una especie de un movimiento incipiente con esa filosofía, digamos. Oh, me encantó eso que dijiste, y yo creo que la juventud está con otro chip. Sí. Los millennials que no supimos entender ya vivían en este futuro. Los centennials la tienen muy clara. Ya está instalado esto de propósito, está instalado esto de medio ambiente, está instalado esto de parar toda esta locura que hicimos con las generaciones. La comunidad también, el concepto de comunidad. Yo tengo mucha fe por las generaciones que vienen, porque las generaciones que vienen tienen esto humano más metido adentro, porque se dan cuenta lo ridículo que es lo que veníamos viendo. Por suerte sí alcanzan a ver esa diferencia mucho más claramente que otras generaciones. Sí. Bueno, me encantó la entrevista, bueno, te agradezco un montón. Hoy buenísimas las preguntas, me divertí mucho. Bueno, me alegro. Entonces, en medio de toda esta mezcolanza, lo que me parece importante es, bueno, ahí me voy por otro tema. Ayúdame a reencaminarme en el tema original, porque si no me voy a desviar. No importa, no lo conecto con eso último. Y lo que te iba a decir ya me acordé, es así. Que se criaron de que sí, te comía un león o te pisaba un mamut. No sé si coincidimos con los mamuts. Me fui un poco, pero me parece que es importante. Refleja tu optimismo, inclusive con respecto al futuro, pero como que planteas una especie de amenaza.
para.